Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la señora ministra de Justicia, Margarita Cabello, su invitación, a la señora viceministra Juanita López, perdón, que no me acordaba el apellido, y al doctor Esteban Jaramillo, a quien prometo devolverle esta invitación en España como venganza. Bueno, en primer lugar, quizá ustedes se pregunten por qué esta conferencia en el marco de un foro titulado Justicia y Ciudadano. Como ustedes saben, España se configura como un Estado social y democrático de derecho, igual que Colombia, y de hecho nuestro propio artículo 1 de la Constitución española establece que nuestros valores superiores del ordenamiento jurídico son la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Por tanto, se entiende la justicia no solo como un poder del Estado, sino como un valor fundamental que va a enmarcar todo el ordenamiento jurídico en España y toda la labor de los poderes públicos. Justicia que, siguiendo las palabras del presidente Duque ayer, puede entenderse como una equidad o imparcialidad en la que los ciudadanos hemos elegido compartir nuestra suerte juntos. Y por tanto podemos afirmar que el ciudadano, en el momento en el que deja de ser súbdito y es un titular de derechos y deberes fundamentales, situado en la misma línea que las administraciones públicas, que han dejado de contar con privilegios o prerrogativas, por tanto, este ciudadano debe en todo caso contar con instituciones que garanticen sus derechos. Por tanto, estos principios fundamentales que hemos establecido necesitan a personas, auténticos medios del Estado para desarrollar estos valores fundamentales. De entre estas personas nos encontramos en España con la figura del funcionario público, que aquí me consta que también existen, pero que el sistema de selección es bien diferente. En el caso de España, los funcionarios públicos cuentan con un principio fundamental, que es el conocido como principio de garantía funcionarial. Por tanto, dentro del conjunto de empleados públicos que existe, donde nos podemos encontrar con personal laboral que desarrollará unas funciones más técnicas, personal eventual, que es personal de confianza de los altos cargos. Nos encontramos con los funcionarios públicos a los que el Estatuto Básico del Empleado Público, la ley reguladora de la figura del empleado público, le reserva el ejercicio de las potestades públicas, piensen por ejemplo en la policía o el ejército, y por otro lado la salvaguardia de los intereses generales del Estado. Aquí es donde se enmarca la figura de los asesores jurídicos. Por tanto, si pensamos siguiendo a Honoré de Balzac en su obra Fisiología del funcionario, donde empieza y donde acaba un funcionario público, podemos ver que en España empiezan y acaban en el momento en el que se ejerzan potestades públicas o salvaguardia de intereses públicos. Pasando a analizar, por tanto, la figura de los asesores jurídicos, para entender a qué nos referimos, a mí me parece siempre muy útil acudir al concepto etimológico de la palabra, y en este caso la palabra asesor proviene del latín y dos conceptos que son asis dere, sentado al lado de, que imagínense proviene de la persona que literalmente se sentaba al lado de los magistrados en el Imperio Romano y que por tanto era la persona que conocía la jurisprudencia ayudando al magistrado en la toma de decisiones. Pues esta figura no ha cambiado a lo largo de los siglos, y el asesor jurídico será aquella persona que se sienta al lado del decisor, al lado de la persona que toma las decisiones. Pero, sin embargo, para no ser personas decorativas, hombres decorativas, parafraseando a Ángel Ganivet, en el caso de España se han creado una serie de cuerpos de funcionarios con unas funciones muy importantes. En concreto, vamos a abordar dos tipos de cuerpos superiores dentro de la Administración del Estado, que son el Cuerpo de Abogados del Estado y el Cuerpo de Administradores Civiles del Estado, al cual yo pertenezco. En primer lugar, en referencia al Cuerpo de Abogados del Estado, estos van a desarrollar las funciones que les otorga la Ley de Asistencia Jurídica del Estado, en concreto el asesoramiento jurídico, la representación y defensa dentro en el marco de los tribunales.
También hay que tener en cuenta su reglamento de desarrollo, el reglamento de desarrollo del Servicio Jurídico del Estado español, en el que además se les atribuyen una serie de medios personales, es decir, otro conjunto de funcionarios públicos de un nivel educativo inferior, pero que también pasan una serie de pruebas para garantizar que ellos puedan desarrollar su labor como asesores jurídicos. Me parece también interesante tener en cuenta cómo surgen ambos cuerpos. En el caso del cuerpo de abogados del Estado, se desarrollaron a lo largo del siglo XIX, con el surgimiento del constitucionalismo en España. En concreto, y como ustedes saben, solo hay dos cosas inmutables en la vida, que son la muerte y pagar Hacienda. Surgen para la defensa del Ministerio de Hacienda Pública. Con anterioridad era el Ministerio Fiscal al que le correspondía la defensa de los intereses del Ministerio de Hacienda, pero surgieron una serie de recelos y se decidió crear un cuerpo propio. Cuerpo propio que será a partir de 1880 cuando se defina con las funciones que cuenta la actual abogacía del Estado. No obstante, surgen en un principio con un carácter inamovible y escalafonados, igual que el actual cuerpo de jueces y magistrados en España, pero el escalafón desaparece en la década de los 60 en España y actualmente la distribución de los distintos abogados del Estado no corresponde a este escalafón. Como hemos dicho, sus funciones son la asistencia, representación y defensa dentro de los tribunales y, por tanto, podemos hablar de la existencia de una atribución de funciones con una doble naturaleza. Una naturaleza legal, siendo los asesores jurídicos y defensores jurídicos de los órganos constitucionales que no cuenten con sus propios letrados. Por ejemplo, el Consejo de Estado en España tiene su propio cuerpo de letrados, las Cortes Generales también cuentan con su propio cuerpo de letrados, pero, por ejemplo, la Casa de Su Majestad el Rey, que es la jefatura del Estado, sí que se apoya en la figura de los abogados del Estado para la defensa y representación en juicio. Por otro lado, también les corresponde la representación y defensa a los organismos autónomos. Ustedes saben que en ocasiones el Estado no llega a todo y se ha desarrollado una serie de descentralización funcional y se ha creado toda una pléyade de organismos a los cuales también les corresponde la asistencia y defensa jurídica a los abogados del Estado. Y por otro lado, nos encontramos con que también defenderán a las autoridades y empleados públicos que en el ejercicio de su cargo puedan someterse a un procedimiento jurisdiccional. Por otro lado, la abogacía del Estado también puede contar con sus atribuciones desde un punto de vista convencional. Perdón, es que le doy al botón todo el rato. Desde un punto de vista convencional. Esto es, cuando nos encontramos, por ejemplo, con sociedades mercantiles estatales, fundaciones públicas financiadas mayoritariamente por presupuesto del Estado, se puede firmar un convenio con la abogacía del Estado para que sea esta a la que corresponda la defensa y representación jurídica dentro de los tribunales. El sentido de esta posible extensión por la vía de convenio de la defensa de los abogados del Estado a estas entidades de carácter empresarial o fundacional se justifica por su carácter público, permítanme esta cautela, público entre comillas, porque cuentan con fondos públicos. Por tanto, podemos observar que con este ámbito de aplicación o ámbito de desarrollo de las funciones de la abogacía del Estado nos encontramos con que el Estado defiende el principio de legalidad en todos sus organismos e instituciones, además busca la máxima eficacia permitiendo la vía del convenio para la abogacía del Estado y la defensa de sus sociedades mercantiles o fundaciones públicas y además garantiza el principio de igualdad de trato de los ciudadanos, completando así el principio superior de todo ordenamiento jurídico en su relación con los ciudadanos, que no es sino el de la seguridad jurídica, que completa este valor superior de la justicia. También me parece interesante hablarles del principio de unidad de doctrina de la abogacía del Estado dentro de España, y es que
teniendo presente esta gran amplitud de instituciones a las que representa la abogacía del Estado, en ocasiones nos podemos encontrar con diferentes intereses o diferentes visiones sobre el alcance del marco jurídico que se ha de aplicar. De hecho, este fenómeno se ha extendido en los últimos años desde la creación de las conocidas como autoridades administrativas independientes. Véase el Consejo de Transparencia, la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, que desarrollan actuaciones que también controlan actividades por parte del Estado. En estos casos, y teniendo presente que la abogacía del Estado cuenta con una doble función consultiva y contenciosa, existen diferentes vías para garantizar este principio de unidad de doctrina. Por la vía consultiva, en el caso de que varias abogacías del Estado se encuentren con criterios diferentes, elevarán a la Abogacía General del Estado, que es el órgano superior que regula la abogacía del Estado, para que emitan dictamen y se establezca cuál es la unidad de doctrina, cuál es el criterio que se va a seguir. En el caso de que nos encontremos con un conflicto en el seno contencioso, corresponderá igualmente a la Abogacía General del Estado fijar cuál es el criterio de postulación, es decir, a quién va a defender la abogacía del Estado, y la otra contraparte, generalmente un organismo diferente a un departamento ministerial, esto es probablemente una fundación pública, una sociedad mercantil o una autoridad administrativa, podrán elegir a sus propios asesores jurídicos, lo cual se realizará a través de un contrato de asistencia jurídica enmarcado en la Ley de Contratación del Sector Público. Por tanto, observamos cómo nuevamente se garantiza el principio de seguridad jurídica dentro de la Administración General del Estado con esta fijación del principio de unidad de criterio. Contándoles brevemente cuál es la estructura de la abogacía del Estado, como hemos dicho, existe una Abogacía General del Estado enmarcada dentro del Ministerio de Justicia y con rango de subsecretaría, que se divide en toda una serie de departamentos, de subdirecciones. Subdirección consultiva, de conflictos, de asuntos internacionales y Unión Europea, de derechos humanos, de auditoría, todas ellas desarrollarán funciones en relación con los órganos encargados de este tipo de asuntos. Véase, por ejemplo, la de órganos, la subdirección de Derecho Constitucional y Derechos Humanos se relacionará con el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o en el caso de la subdirección de consultoría será la que se relacione con el Tribunal de Cuentas español. Además, también la abogacía del Estado cuenta con una distribución territorial. Piensen que España es un Estado descentralizado que cuenta con una serie de comunidades autónomas, entidades locales, y por tanto la abogacía del Estado va a tener presencia en cada provincia y así como en cada comunidad autónoma, con una abogacía del Estado con sede en la subdelegación del Gobierno o delegación del Gobierno oportuna. Además, también existen abogacías del Estado especializadas para su relación con los tribunales. Así nos encontramos con la abogacía del Estado relacionada con el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional. E igualmente nos encontramos con la posibilidad de que la abogacía del Estado establezca departamentos especializados, como por ejemplo la abogacía del Estado dentro del seno de la agencia tributaria. Aquí vemos el origen y su intensa relación con el Ministerio de Hacienda, o la abogacía del Estado especializada para asuntos de arbitraje internacional. En cuanto a la selección de los abogados del Estado, como hemos dicho, la selección en España es un proceso bastante duro, fijado a través de un proceso de oposición. Oposición, que es un sistema que copiamos de los franceses a través de la École Nationale d'Administration Publique, un concurso, como le llaman aquí, y bueno, que consta de una serie de ejercicios que ahora paso a contarles. Pero con anterioridad es importante señalarles que el Cuerpo de Abogados del Estado es un cuerpo especial, es decir, es el cuerpo encargado de la realización de estas tareas que venimos nombrando y que se adscribe al Ministerio de Justicia. Entre las pruebas que han de pasar los futuros abogados del Estado, nos encontramos con 5 ejercicios.
2 primeros son ejercicios de carácter memorístico en el que tienen que estudiarse en torno a 400 temas que expondrán de forma oral a través de un sistema, a través de la insaculación de temas. Es decir, metemos el número de los temas en bolsitas, metes la mano y sacas la bola, y probablemente es el peor momento de la vida de cualquier opositor. Entre las materias a cubrir en este examen oral se encuentran el derecho civil, hipotecario, derecho mercantil, laboral, de hacienda pública, derecho europeo, derecho internacional, presupuestario, laboral, o sea, un infierno. Estos 2 exámenes, todos los exámenes son eliminatorios. Una vez que se pasan estos exámenes orales, que en España se conoce de manera popular como cantar temas, tienen un examen de idiomas que consta de una traducción directa del inglés o el francés, y un segundo examen de idiomas que consta de igual una traducción directa de cualquier idioma oficial de la Unión Europea. Una vez pasado este examen de idiomas, que recuerdo es eliminatorio, se han de cubrir 2 exámenes que constan en la realización de un informe jurídico y de un asunto que se resolvería en sede judicial, un documento que sería preciso para acudir a sede judicial. Y una vez que pasan estas sencillas pruebas, pasan al curso de formación y formarán parte del cuerpo de abogados del Estado, que les puedo asegurar es un cuerpo muy prestigioso dentro de la Administración General del Estado. Pasamos a hablar del segundo tipo de asesoramiento jurídico, que ya les prevengo es bastante diferente al que realizan los abogados del Estado y mucho más difuso y falto de estructura. Es el asesoramiento jurídico que desarrollan los administradores civiles del Estado. Este, por contra, es un cuerpo generalista que desarrolla sus funciones de forma transversal en toda la administración del Estado y podemos desarrollar funciones de diversa índole, entre las que obviamente se encuentra el asesoramiento jurídico, y por eso estoy yo aquí. Funciones de gestión pura y dura, de recursos humanos, gestión presupuestaria, contratación pública, hasta funciones de asesoramiento dentro de los gabinetes de los altos cargos, igualmente con una característica fundamental, que es la inamovilidad de los funcionarios. Es decir, la imposibilidad de que te expulsen de la administración pública por emitir un criterio divergente al del político de turno. Aquí me gusta siempre contar una anécdota que me contaba una profesora de universidad, que fue directora general, de las primeras mujeres directoras generales de la administración pública, y es que le pidió, recién llegada al ministerio, un papel al conserje, y el papel no llegaba. Total, que salió de la oficina y le preguntó al conserje por el papel y le dijo: señora directora, no me atosigue, que usted es coyuntural y yo soy estructural. Pues esta anécdota, que parece una tontería, es muy gráfica de la figura del funcionario público en España, y en concreto por la cercanía al poder político de los administradores generales del Estado, que podemos emitir criterio de forma totalmente libre. Bueno, una vez contado un poquito, les cuento el origen de este cuerpo. Este cuerpo surge en el año 64, cuando la administración todavía franquista, es decir, una administración en el seno de una dictadura, comienza su apertura internacional y precisa asegurarse el cumplimiento de la legalidad de la administración pública en España para empezar a cumplir los estándares internacionales que solicitaban las organizaciones internacionales a las que comenzamos a unirnos en este periodo. Gracias al ministro López Rodó, en la Ley de Función Pública del 64, se crea este cuerpo inspirado en los mandarines británicos, en el Civil Servant británico y nuevamente en la Col Nacional de Administración Pública. Como verán, en Europa también nos copiamos mucho entre nosotros. Dentro de esta historia ha ido evolucionando el cuerpo, y en la década de los 80 fue cuando empieza a consolidarse las funciones de los administradores civiles del Estado y su ubicación transversal en toda la administración pública. A diferencia de los abogados del Estado, no les puedo contar una estructura porque
nuevamente nos ubicamos en todos los organismos de la administración pública, departamentos ministeriales, organismos autónomos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones públicas. Pero sí les puedo hablar de dos grandes figuras que cubren esta función de asesoramiento jurídico dentro de los administradores civiles del Estado, como son la figura del consejero técnico y del vocal asesor. De hecho, en la actualidad, dentro del propio Ministerio de Justicia, que sé que es el que aquí más interés suscita, actualmente existen administradores generales del Estado como subdirectores, por ejemplo, en la cooperación internacional, en el desarrollo de la política legislativa o como jefes de gabinetes de ministros, secretarios de Estado y subsecretario. Pero no es esta la única ubicación en la que se encuentran. Como insisto, por ejemplo, en mi caso personal, yo he desarrollado funciones en diferentes áreas, como la cooperación al desarrollo o la agricultura o actualmente la jefatura del Estado. O sea, como verán, somos una figura muy transversal. A diferencia de los abogados del Estado, nuestros dictámenes o informes no suelen recogerse en una norma. Los abogados del Estado, por ejemplo, deben emitir informe preceptivo en materias como subvenciones, contratación pública o la función de los convenios. En el caso de los administradores civiles, probablemente sean quienes escriban el pliego del contrato, escriban el convenio o tramiten la subvención. Entonces, podemos afirmar que el auténtico control ex ante lo realiza el administrador civil del Estado, mientras que será el abogado del Estado el que realice el control de la legalidad puro y duro. Y cuyo informe, si bien, salvo que lo indique la norma, normalmente es facultativo, saltarse el informe de la abogacía del Estado probablemente en un futuro pueda entenderse como prevaricación si esa decisión llega a sede judicial. O sea que es muy importante hacerle caso a los abogados del Estado y a los administradores civiles del Estado quizá no tanto, pero ya les digo yo que la función que realizamos es un auténtico control de legalidad también en el ejercicio o en el primer impulso de las normas y de los actos de la administración pública. En cuanto a la selección de los abogados, de los administradores civiles del Estado, el proceso selectivo es diferente porque no es necesario ser licenciado en Derecho, sino que simplemente es necesario ser licenciado en algo. ¿Por qué? Porque existen varias vías, o sea, varias especialidades dentro de los administradores civiles del Estado. Nos encontramos con la especialidad jurídica, la especialidad de ciencias sociales, la especialidad económica, la especialidad técnica. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto por qué? La visión para la creación de la figura del administrador civil del Estado era dar un paso más allá en el asesoramiento de la clase dirigente hacia personas que pudieran conocer o que tuvieran un conocimiento contextual para la toma de decisiones, no únicamente jurídico, teniendo presente en todo caso que lo jurídico siempre ha de cumplirse. Por tanto, dentro de esta selección, en vez de 5, tenemos 4 exámenes, también muy fáciles. El primero de estos exámenes es la escritura de 2 ensayos, uno de política económica, jurídica, judicial, social, internacional, europea y española. Les cuento que, por ejemplo, yo he escrito sobre la política de seguridad en los BRICS hasta el desarrollo de la democracia en América Latina como contenido de este tipo de ejercicio. Y el segundo ensayo, que se debe escribir en el marco de 4 horas, va atribuido a cada una de las especialidades. Será de una mayor extensión jurídica, económica, social o técnica, dependiendo de la elección de especialidad a la que tú hayas optado dentro de tu solicitud para hacer el examen. El segundo examen es un examen de idiomas. Bueno, nuevamente todos los exámenes son eliminatorios y este examen de idiomas es un poco más extenso que el de los abogados del Estado porque piensen que los administradores civiles del Estado realizan funciones muy ligadas al ámbito de la negociación de las políticas dentro de la Unión Europea. El primero de los exámenes constará de una traducción directa de inglés o francés, así como una conversación oral y un ensayo escrito en el idioma correspondiente. Y el segundo de los exámenes, que constan de las mismas partes,
Si elegiste inglés, pues en francés y viceversa. El segundo idioma es menos relevante que el primero para... o sea, digamos que te sube la puntuación, pero no es eliminatorio. En tercer lugar, nos encontramos con el examen oral, en el cual consta más o menos de 200 temas y en este caso es un poco más diverso que el de los abogados del Estado, no es solo derecho, contamos con materias, en el caso de todas las especialidades, de ciencia política, gestión pública, economía, historia, relaciones internacionales y posteriormente con un conjunto de temas de cada una de las especialidades, en el caso de la especialidad jurídica, fundamentalmente de derecho administrativo, derecho laboral, derecho constitucional y teoría del derecho. Una vez pasado este examen, tenemos la resolución de un caso práctico que constará de, bueno, que vendrá asociado nuevamente a la especialidad que se haya elegido. En el caso de los juristas, pues generalmente será la resolución o en la emisión de un informe que te pide tu jefe, básicamente. Bueno, y finalmente, pasado el proceso selectivo, los administradores civiles del Estado tienen un curso selectivo que también cuenta para pasar el proceso y que dura más o menos un año y que actualmente tiene la naturaleza de máster universitario. Les cuento que se ha convertido en un máster universitario porque los funcionarios públicos en España pueden optar también a ocupar puestos dentro de la Unión Europea, la que es necesario, como saben, por el Plan Bolonia, la consideración de tener un máster siguiendo el criterio de Bolonia. Pues pasadas todas estas pruebas ya tenemos configurados a los abogados del Estado y a los administradores civiles del Estado, que como digo son cuerpos bastante prestigiosos dentro de la Administración General del Estado, pero que también se encuentran sometidos en la actualidad a una serie de retos para el mantenimiento del talento, la selección y la formación de los mismos. En primer lugar, en cuanto al acceso, el acceso mediante este sistema que les acabo de contar, yo me confieso una firme defensora del sistema de oposiciones. No sé si esto es consecuencia de un síndrome de Estocolmo o algo así por haber pasado por este proceso, pero puedo decirles que considero que es un sistema que garantiza la capa de meritocracia que envuelve a todo funcionario en España. Y la verdad es que no se me ocurre ahora mismo un sistema mejor que adaptar en España para garantizar que la función pública sea inamovible y sea una función pública profesional. Pero dicho esto, en España también existen detractores de este sistema de oposición, que es un sistema evidentemente decimonónico, copiado de Napoleón, y que puede contar con mejoras. En este caso existe un autor muy combativo en España, Carlos Ramió, que establece que es necesario adaptarlo porque aún no se sabe cómo van a ser los problemas a los que se van a enfrentar los funcionarios del futuro. Él plantea la posibilidad de asumir un sistema similar al de la EPSO, que es la escuela, bueno, el Instituto de Selección de la Unión Europea de sus funcionarios, y que tiene un sistema más basado en las aptitudes que los conocimientos. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea se realizan pruebas como test psicotécnicos, pruebas lingüísticas de entendimiento y desarrollo lingüístico o pruebas de idiomas. En segundo lugar, como les he dicho, y porque me quedan 2 minutos, paso corriendo, la formación de los funcionarios públicos también se encuentra sometida a una serie de retos. En primer lugar, porque actualmente, una vez que pasas este proceso selectivo, la formación continua se deja a la responsabilidad de cada funcionario público. Es decir, al menos en el caso de los administradores civiles del Estado, nadie nos obliga a continuar formándonos, lo cual, evidentemente, en un mundo cambiante no garantiza que todo el funcionario sea tan responsable como para seguir formándose. Pese a que les advierto que el Instituto Nacional de Administración Pública en España, que es el encargado de la formación de los funcionarios, tiene un amplio y extenso catálogo de formación al que podemos acudir todos. En este caso, a mí se me ocurren 2 formas de fomentar la formación, siguiendo la teoría del palo y la zanahoria para que ande el burrito, ¿no? La zanahoria que se me ocurre sería la posibilidad de, dentro de
los procesos de formación de los funcionarios que se pueda desarrollar algún complemento retributivo asociado a la formación, o como quizás se realiza en el ámbito de los profesores universitarios en España, que cuentan con su sexenio de formación y que supone un incremento retributivo a su labor diaria. Y por el lado, por contra del palo, se me ocurre quizá la posibilidad de que dentro de la evaluación de desempeño de los funcionarios, que les advierto es una institución que todavía no se ha desarrollado del todo, se puedan mermar precisamente estos complementos retributivos de los funcionarios si no se someten a un principio de formación continua. Y por último, nos encontramos con la retención del talento. Y en este caso es muy llamativo la figura de los abogados del Estado, que en la actualidad, en torno al 40% de los mismos se encuentra fuera de la función pública porque son un nicho para grandes despachos de abogados y partidos políticos. Entonces, evidentemente, el salario del funcionario en España no es el más elevado y se entiende que una mejora de las retribuciones, quizá en el ámbito del sector público, sería conveniente para garantizar que los abogados del Estado se queden dentro del Estado. Acabando, porque no tengo segundos, les advierto que desde mi punto de vista mejorar todos estos elementos que les digo dentro de la función pública son esenciales porque la necesidad de una función pública fuerte es garantía de la eliminación de la corrupción o de la mediocridad vulgar a la que se puede llegar si esta función pública no es suficientemente fuerte. Gracias.